El día de hoy, la doctora Ángela Catalina Mendoza González es investigador y profesor del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Laboratorio de Micología del Departamento de Botánica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, tiene diversas publicaciones en revistas, participación en congresos nacionales e internacionales, así como participación en capítulos de distintos libros. Las líneas de investigación que la doctora maneja son: taxonomía de coralinas incrustantes, rodofita, estudios florísticos de algas marinas en la costa atlántica y pacífica de México, uso potencial de microalgas, actividad antimicrobiana de géneros selectos de algas marinas, uso de algas pardas como biofertilizantes y biodiesel. A su vez, es fundador y miembro de la Sociedad Mexicana de Ficología y curadora de la colección ficológica. Cedo el micrófono a la doctora Ángela Catalina Mendoza González, la cual el día de hoy nos viene a hablar sobre algas pardas, uso potencial en la agricultura y derivaciones del género Sarga. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con todos ustedes. Lamentablemente ando catarrosa, por lo que me escuchan con nueva voz, estoy cambiando por mi edad, claro. Entonces, si se me pierde un poquito la voz, me disculpan tantito, lo voy a intentar, esperando que no suceda. Entonces vamos a platicar un poco de este interesante tema en el cual la doctora les acaba de dar una introducción con los dos primeros grupos sanguíneos que son tan importantes como estos. La diferencia más notoria entre lo que ella acaba de dar y lo que yo voy a mencionar es justo que muchos de los trabajos de estos biofertilizantes y bioestimulantes que se producen con estas algas son por su alta biomasa, es decir, estamos hablando de cantidad además de calidad, ¿no? Esa es la diferencia. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es estudiarlas y estamos en el nivel correcto. Ustedes son universitarios, iniciándose. Por lo tanto, los trabajos que les mencionó la maestra de nuestros alumnos tienen que ver también con ideas como las de ustedes que cristalizan en experimentos, que son la fase inicial de lo que acaban de mencionar para escalar a otro nivel. Es decir, en muchos países, en otros lugares, con otros recursos, se usan ya mucho las algas. Aquí no, tenemos muchos kilómetros de tierra, vivimos más del maíz, por supuesto, ¿no? Y entonces volteamos los ojos al mar. Pero en la costa, ustedes saben que hay problemas de tormentas, problemas de marea roja, problemas serios, y la gente de la costa padece mucho hambre. Y ellos son los primeros que nos han enseñado que las algas se pueden consumir. Que se pueden consumir, ¿sí me oyen así? Sí. Que se pueden consumir y que se pueden aprovechar de diferente manera. Entonces, el conocimiento tradicional nos puede llevar a estas cosas, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Este es un sargazo. Aquí hay una referencia, tenemos cita por supuesto, del primer dato que se tomó referente a que hay un libro hecho por un escritor romano, ¿sí? En el siglo I, el primero, y menciona que se recomienda que las flores se trasplanten en la etapa de la sexta hoja y que sus raíces se mantuvieran cubiertas de algas. Esa es una recomendación tradicional del lugar que un escritor lo plasmó, ¿no? Nos está hablando de un dato antiquísimo. Significa que ya tenían cierto conocimiento de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Las algas, para
lo conocen? Sargazo, por supuesto. Sargazo no es una alguita que nos ha causado problemas últimamente. Sargazo no es una alguita que aquí en Michoacán habita, muchas de sus costas. No vamos a tener ejemplares tan enormes y bellos como macrocisis, ceclonias, fungarias que vamos a ver, pero tenemos sargazo, ¿sí? Que es una garrapata con muchas propiedades importantes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué las usamos? Ya la doctora la introducción y aquí tenemos sus habilidades personales. Favorece la germinación de las semillas, es decir, las semillas germinan en cierto tiempo por procesos que se dan cuando cultivamos. En este caso, se utilizan estos elementos para facilitar esa germinación. Aumentan el rendimiento de cosecha, eso es maravilloso porque si tenemos una cosecha con una producción X, aquí la vamos a mejorar, ¿sí? A resistencia al estrés biótico y abiótico, que ya se mencionaron algunos, ¿qué significa eso? Su resistencia a condiciones de otros organismos cuando son predadas, acaba de mencionar la doctora, ataques de hongos, ¿no? Ataques de insectos, ¿no? De virus, de bacterias, bueno, se hacen más resistentes a ellos. Y en el caso de los abióticos, pues los organismos que cultivamos y los que viven también en la tierra normalmente están sujetos, como nosotros, a cambios de temperatura, de salinidad, de pH y sobre todo de temperatura ahorita con este cambio climático, ¿no? Que es una de las razones que nos tienen de cabeza para muchos problemas. Entonces, siempre están en estrés y solo cuando las consentimos esas condiciones mejoran. Se modifican las condiciones del suelo. ¿Qué significa? El suelo tiene una característica particular. Ella mencionó que hay suelos de cierto tipo que se pueden modificar con el uso de las algas, mejorando su aireación, su capacidad de absorción, su retención de humedad y la facilidad que estas algas tendrían ya con espacios mayores en el piso para poder expandir sus raíces y tener más capacidad de absorción para nutrirse. Y favorece, por todo ello, el crecimiento de las plantas, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué es esto? El resumen de lo que estamos mencionando, ¿sí? Dice que se puede utilizar en extractos y hortalizas. Ya escucharon, no solo extractos, harinas, no el polvo, que se disuelve también. En frutales y gramíneas se han utilizado mucho por todo eso que ven ustedes ahí. Ella mencionó polisacáridos complejos. Las algas, uno de sus principales componentes son los polisacáridos. Son muy abundantes en ellas. Por eso mencionó que el tomatito es lo más dulce, efectivamente. También usamos los frutales por eso. Fenoles y sulfatos. Esas son sustancias alelopáticas que impiden que otro tipo de organismos crezcan junto a ellas y que eso haga que crezcan menos, ¿no? O que se desarrollen compitiendo con nosotros, no. Producen sustancias alelopáticas como los fenoles y los sulfatos de tal manera que evitan, ¿no? Que otros sean los que invadan esas áreas. Entonces, quedan creciendo mejor. Vitaminas, que todos sabemos que para los organismos vivos como nosotros son indispensables para nuestros procesos metabólicos, es decir, son catalizadores, aceleradores de procesos y se aprovechan mejor las cosas. Nutrientes como minerales también, y además de minerales, fosfatos, nitratos, etc. Aquí, antioxidantes. ¿Para qué son los antioxidantes? ¿Sí saben, verdad? ¿Por qué me recomiendan comer arándanos y cerezas y frambuesas? Díganme. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea antioxidante? ¿Sí saben? Lo que viene siendo tu formación. Que evita que te... Sin miedo, sin miedo. Hable. ¿Alguien más? ¿No? ¿No queda muy claro antioxidante? Bueno, nosotros tenemos un proceso metabólico para utilizar y aprovechar nuestros alimentos y demás. Bueno, hay ciertas sustancias que se producen porque se oxidan. Esas sustancias son las que le echamos la culpa de problemas en el envejecimiento que tienen que ver con Alzheimer, cáncer y otras linduras que nos afectan, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que tomemos
rato les comentaba la maestra que las hormonas que tenemos nosotros, bueno, en un momento determinado sabemos que se han desarrollado y están en nosotros porque llegamos a la madurez sexual. En el caso de las plantas, por supuesto que esa madurez se tiene que dar. Si queremos disfrutar, pues por supuesto que nos conviene que tenga hormonitas y que nos dé flores y frutos, ¿no? Y entonces todo este conjunto de cosas puede extraerse en extractos, para la redundancia, líquidos de estas algas pardas. Y ahí está el tomatito maravilloso que cultivamos en el laboratorio, y esta que es un ejemplo de una alguita en donde en otros lugares se utiliza normalmente para producir esos fertilizantes. Entonces, los elementos que forman las algas que funcionan, fíjense, como promotores, o sea, ¿qué significa esa palabra? Facilitan, ayudan. Cada planta tiene su propia característica de crecimiento aprovechando los nutrientes del lugar, pero si le proporcionamos algo más para que eso se favorezca, son estas algas. Aquí tenemos entonces un primer grupo que son las auxinas. Nos permite crecimiento de tejidos, activa la división en el ápice de estos organismos, entonces las plantas crecen mejor hacia arriba según la planta de que se trata. Regulan la senescencia. ¿Sí entienden ese término? ¿No? Senescer es cuando nuestra plantita ya se desintegra, ya muere, ya se hace ancianita. Entonces, cuando llegamos al término de la planta, queremos que ese término sea más largo y que nos permita que estén más algas más tiempo. Entonces, eso hace las algas con ellos. Citocininas, que es otro grupo, ¿no? Muy interesante también, de hormonas que regulan la función celular, es decir, aceleran esos procesos. Inhiben el envejecimiento, que en este caso, me equivoqué, eso se usa en nosotros, ¿no? Aquí sería decir, CNS, activa el crecimiento y hay periodos de descanso, es decir, no las podemos tener siempre reproduciéndose porque todo lo que vamos a hacer es cansarlas, agotarlas y se acaban los nutrientes. Tiene que haber alternancia. Y el transporte de nutrientes, es decir, para que la planta las tome en el suelo, las absorbe, las aproveche, hay un camino. Pero ese camino en el suelo tiene que ver con los diversos componentes que tiene el suelo, que mencionaba la maestra, el tipo de pH, por ejemplo, ¿no? La humedad que prevalezca, o sea, esa facilidad para captarlo, ¿no? Tenemos que tener aniones, cationes, de cierta manera, es decir, aunque los nutrientes estén ahí, si los nutrientes no están en una presentación adecuada para que el organismo los pueda absorber, no los puede absorber porque haya muchos. Lo que necesitamos es que además de haber, se puedan absorber. Otro grupo de hormonitas son estas fibrilinas, que regulan también el crecimiento, actúan, fíjense, sobre la floración, promueven la germinación también, la latencia del relleno y formación de los frutos. Siguiente, por favor. Hay ácido oxícico que también promueve respuestas a factores de estrés, lo que mencionábamos hace rato, o sea, las plantas pueden estar estresadas. ¿Por qué? Porque las soluciones no siempre son óptimas para su desarrollo. Las algas entonces tienen mejores propiedades que los fertilizantes químicos porque liberan más lentamente nitrógeno y son ricas en microelementos y no contienen semillas de malezas. Todo ese conjunto de capacidad nos está diciendo que hay potencialidad. ¿Por qué hay potencialidad? Bueno, primero que nada, si el nitrógeno permanece más tiempo ahí, las plantas tienen más tiempo para poderlo utilizar. Eso es bueno. Por otro lado, microelementos. ¿Ustedes saben cuántas sales minerales, además del conocido carbonato de calcio, que tenemos en el mar hay? ¿Cuántas sales hay por ahí en el mar? ¿O no tenemos más sales? Díganme. ¿No? El agua dulce no tiene muchas cosas. El agua de mar tiene muchas sales. Decimos que la salinidad, ¿de qué dato hay de salinidad del mar? ¿Sí recuerdan? Salinidad de ppm. ¿No? ¿Cuántas ppm? Por ahí. Nadie fue a la playita, nadie supo que
tenemos una precisión de cuántas y de cuáles. Y lo que hacemos cuando las aprovechamos es que estamos tomando el alga completa y en un extracto o en una vinita, movemos el alga después de limpia o hacemos el extracto, lo que tenemos es un cóctel maravilloso entre hormonas, sales minerales, vitaminas, proteínas y nutrientes, ¿se dan cuenta? Y la facilidad es que las tenemos en el mar y que podemos obtenerlas y que podemos accesar a ellas rápidamente. ¿Me explico? La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de esas hormonas que acabamos de mencionar. Aquí están las betaínas y dice, actúan como protectores para mejorar la resistencia de las plantas al estrés por sequía y salinidad. Por ejemplo, miren este terreno completamente seco, el maicito. Si nosotros hubiésemos agregado en la tierra, esta se utilizó para el experimento, se agregó y resistieron esas sequías. O sea, hasta que hubo agua suficiente, las plantitas no pudieron, aguantaron. ¿Por qué? Porque tienen estas betaínas provenientes de las algas. La minarina, que es un inductor de la síntesis de poliamina, son reguladores del crecimiento que estimulan la división celular y los mecanismos de defensa, es decir, defensa ante esos efectos adversos que estaban mencionando. Es decir, estos elementos funcionan como promotores de eso. Las plantas tienen la capacidad de resistir, pero estamos aumentando esa capacidad de resistencia. Otros que tenemos aquí, específicamente Ascophyllum nodoso, que es esta lista que tenemos por acá, que no anda por aquí, técnica. Aquí la tenemos como importante papel de respuesta al estrés biótico. El magnetor le da flexibilidad y adaptación al estrés y estimulante y en defensa contra enfermedades. Tiene polifenoles, que es un alto poder antioxidante para estabilizar y reforzar las paredes celulares frente al ataque de patógenos, es decir, antimicrobianos. Las minarinas estimulan la formación de fitoalecinas, que son antifúngicos. O sea, uno de los elementos más complicados de eliminar de los cultivos son los hongos. Entonces, ellas tienen esa capacidad, ¿sí? En particular, esto que les menciono son experimentos hechos con Ascophyllum nodoso y se usan ya industrialmente por esas propiedades, ¿sí? Ya están en la industria a la venta. Entonces, las algas pardas, tenemos aquí estas plantotas grandotas que llegan a ser bosques, como Macrocystis, Casiclorias, Alarias, bueno, son muchas algas pardas. Estas hacen bosques y por lo tanto la biomasa es altísima, ¿no? Tienen un rizoide ápero, en este caso es áptera, muy adheridas al sustrato con esas adherencias que son gruesas, el estipe y los filoides que están acá arriba, al igual que aquí y a los hechos en este caso. Estos son los aspectos generales del esporofito. Las algas grandes macroalgas, el término nos habla de que las vemos a simple vista, pero en este caso son grandotas. Hay datos de Macrocystis de hasta 50 metros de longitud, entonces sí es grande. Ahora, no muy anchas, porque por ejemplo su estipe puede tener hasta casi 50 centímetros, no más allá, porque están en el mar y no necesitan un sostén tan firme porque flotan con la ayuda de esos agrocitos en la superficie, pero son grandes. Aquí tenemos ejemplos: Fundaria, Alaria, Laminaria y Sacaje, todas ellas algas pardas, todas ellas de importancia en este renglón. Y miren esta preciosa, esta es Fundaria, un ejemplar solito para que vean cómo es. Aquí está sus rizoides, que en este caso también son ápteras, aquí están más gruesecitos, un pequeño estipe y la lámina que se ramifica, ¿no? Hasta parece que tiene una nervadura aquí. No está, es conjunto de células. Esta es una base que se ve muy chinita, son láminas ondulantes, muy densas, pero esta alita se produce en otros países, les gusta el agua más fría. Nosotros tenemos la fortuna de estar en una zona entre subtropical y tropical, que somos la zona más cálida de la Tierra, y entonces, bueno, no tan cálida como los ecuatorianos, pero estamos en zonas cálidas,
brillante, café oscuro, se ve como una hoja, ¿verdad? Pero es una lámina, es un filoide. Y bueno, son varios, tienen ese hermoso color. Y fíjense la brillantez de la cubierta. ¿Quién es esa brillantez? ¿Qué tienen en la pared celular? ¿Qué compuesto tienen las paredes? Díganme. Glucocoloides. ¿En la pared? ¿Cuál? La pared. ¿Qué es lo primero que tiene? ¿No? Lo oigo. Cuéntalo. Además de catarrosa, por eso. Crisolamina, es en reserva. Pared celular, pared de las patas. ¿Cuáles son los principales componentes? Celulosa y además de celulosa sería hemicelulosa. ¿Qué hay de los alquilatos? ¿Qué hay de los alquilatos? ¿Sí sabe qué tiene? Díganme esa brillantez que tiene ahí. Parece de hule, ¿se dan cuenta? Son brillantes, a las alquitas les favorece protegerse, si lo hacen, les da flexibilidad, las protege, tienen esa brillantez que ustedes están viendo, y eso les confiere como característica a ellas que es defensivo en su ambiente. Nosotros aprovechamos esto, ya la doctora me mencionó que hay compuestos como esos que son muy utilizados en la industria por sus propiedades. Miren eso es una foto acercándonos en una lanchita ya las saladas que se cosecharon y que se llevan en la lancha. Pasa lo que mencionaban hace rato, se cosechan en muchos lados, pero también ya se cultivan en otros. Se cosechan con la ventaja de que existen grandes mantos de estas algas de varios kilómetros, con una biomasa impresionante, que se cosechan, se cortan y pasa como nuestras plantas. Hace una poda, se cortan y vuelven a salir de listemos y todas las plantas, ¿no? Entonces, eso es alaria. Un daria que se cultiva, que podemos ver sacando ya una cuerda de los cultivos. Miren la capacidad de cultivar estas plantas. Obtenemos una cantidad impresionante en poco tiempo. Ahora, la doctora les mencionó que son maricultivos. La ventaja de establecer un maricultivo es que tenemos el mar como una fuente de agua, con nutrientes, tenemos todo el sol, y lo que hacen entonces es poner esteras superficiales con flotadores para que las algas crezcan, y lo hacen bien. Hay algunos lugares donde todavía se les adiciona en esos soportes unas esferas donde agregan nutrientes para que sea más rápido el crecimiento según quieran cosechar. Por lo tanto, la producción es altísima. Entonces tenemos dos grandes ventajas y menos gasto, ¿no? Suficiente sol, suficiente nutrientes y suficiente espacio. Y tenemos alquilas como estas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero mencionarles? Que aunque no estamos en países muy norteños fríos, estamos como que a la mitad del país. En el caso de ustedes están en una región en donde hay una flora muy interesante, sépanlo, desde el punto de vista florístico. La doctora y nuestro grupo hemos encontrado que aquí hay especies de algas muy diferentes a las norteñas que están por allá en Baja California, en la zona templada, y se enfría, digamos, y tenemos más al sur la zona chapaneca, oaxaqueña y demás, en donde la flora es más pequeñita y más diversa. Ustedes tienen una zona donde las corrientes convergen y aquí hay organismos que ni son de aquí ni son de allá, que se parecen a los de arriba ni a los de abajo, o son más chiquitas y menos diversas, pero no por ello menos importantes. Lo que sí hay por aquí es esta, que nos da oportunidades. Esto es sargazo. Al siguiente, por favor. Viviendo con otra acá. ¿Qué les dice esa imagen? Grande la chata. Ay, la parda. Una la brillanera. Y eso está en la playa cuando baja la marea. O sea, ellos tienen la ventaja de que bajo la marea pueden ir a agarrar todo lo que quieran, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, para los fertilizantes a base de extractos de algas, en este caso, los componentes de los que acabamos de mencionar, ahí están enlistados con un pequeño resumen para ustedes. Ese resumen indica que tenemos proteínas que mejoran el crecimiento y el desarrollo. El manitol como antioxidante, osmoprotector, que reduce el estrés hídrico. Esto significa que si nuestra plantita está en lugar, como dijimos, que se puede secar, pues aguantan, ¿no? Ácido alquínico, que son los alginatos que tenemos en esa tabla celular de las algas. El equilibrio hídrico celular ayuda a que se suceda, actúa como inhibitor, es decir, baja el estrés salino-hídrico. Si hay una capacidad de la planta para soportar cierta sequía, entonces resulta que esto les da la capacidad de aguantar más. La melanina, entonces, estimula la síntesis de rifalecina, que son ocalantes o cambitos. Los sucanos, igual, inducen respuestas positivas. Los polifenoles favorecen el refuerzo de paredes celulares frente a patógenos, ¿no? Frente a patógenos. Entonces, acá macroelementos como estos, todos estos, no deberían ser una cualidad de nutrientes como estos, tenemos varias sales, ¿no? De calcio, magnesio, potasio, sodio y microelementos. Miren, aquí hay un grupo grande de microelementos. Estos microelementos, también mejoran el crecimiento del riego y las hormonas, que ya vimos que tienen varias funciones. Entonces, no estamos hablando de un componente, no estamos hablando de un elemento, estamos hablando de varios. En los experimentos de laboratorio que se hacen para investigar si estas algas tienen efectos buenos para cultivar plantas, se estudia, como lo mencionó la doctora, un extracto, una harina que es el conjunto de, y se ve que hay buen resultado. Otros químicos se interesan en saber quién es el culpable de esa bondad e indagan desde el punto de vista químico, fraccionando esos extractos y analizando quiénes son los que están produciendo ese buen efecto. Porque como buenos químicos lo quieren elaborar químicamente, ¿no? Así ya dejan de utilizar a las algas porque es mucho trabajo, ¿no? Mejor lo hacen químicamente. Quiero decirles que varios de los exámenes, de los estudios que se han hecho, nos han dicho que muchos de los elementos que trabajan en un extracto o en una harina son más funcionales que si sacamos el elemento con su principio activo funcional para cultivar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un efecto sinérgico entre ellos. Es decir, no es el componente solo, sino el conjunto de varios de ellos lo que nos da el éxito en la vida, ¿sí? Entonces, a veces es mejor el conjunto, pero además, si nosotros, como mencionaba la doctora, estamos trabajando hace algún tiempo en Para de Cazones, es una fundación en la que queremos apoyar en el sentido de que ahí están las algas que nosotros podemos decir que son importantes, les pueden servir. Bueno, ahí sucede que hay unos extranjeros, japonesitos de sombra, que van a cosechar las algas y se las llevan para sus restaurantes, pero se llevan montones. Así que aquí se trata de enseñar a la gente que tiene algas que las puede aprovechar, que debe cuidarlas porque son sus propios recursos, ¿no? Es lo que tienen ahí. Entonces, el hecho de que que hagamos un experimento con estudiantes en laboratorio y obtengamos buenos resultados, es porque se les puede decir a las personas, disculpen con su celular, si se esperan tantito y lo hacen después, se los agradecería. No se distraigan porque también me está en la me quiero traer el chisme y no lo van a decir, ¿verdad? Entonces, por favor. Entonces, les decía, si a esas personas las queremos ayudar, fíjense, les decimos, las algas son muy buenas, pero ¿qué creen? Van a tener que extraer el ácido indol, mediante una extracción, ¿no? De tal tipo. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, si yo les digo, pueden sacar las algas, las pueden desechar. Pueden sacar las algas que desecha el mar o las que están en cultivo y
entonces las resecan, las muelen o les dan una enjuagadita de agua dulce y las pueden colocar directamente, ¿no? Entonces eso es mucho más factible que lo hagan esas personas, ¿no? Que yo me ponga a decir otra historia o que los ponga a investigar las cosas que no pueden hacer. Se trata de otro objetivo. ¿Sí? Y aquí tengo un ejemplo muy interesante de estas algas, ¿no? Se usan por el paisano de Clary con la doctora que mejora la raíz, ¿no? Retienen la humedad del suelo, vigorizan las plantas, incrementan los rendimientos, calidad de cosechas, se han cultivado y aquí anoté algunos de los países donde se han hecho. ¿Sí? Aquí está la parte inicial, aquí está el alga bosque. Vean este resultado, ¿saben qué es dónde está? ¿Qué parece? Uvas de qué tamaño. ¿Ya vieron? Lo hicieron. Justo también el Reino Unido nos demostraron que fíjense que sí funciona, ¿no? O sea, en realidad hay cosas que no manejamos todavía aquí, pero ellos sí porque tienen aletas muy grandes, entonces han tenido esa ventaja. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, en las zonas costeras pues más se utilizan, ya les dije que nuestros vecinos de la costa nos han dicho que han comido y por necesidad que les ha funcionado y así hemos visto que sí la han aprovechado hasta para el alimento. Y antes de sembrar los cultivos se puede tomar esto que está en la orilla del mar, ¿no? Y se le recomienda que las enjuague para que no vayan a salinizar mucho y se pueden agregar al suelo, pero si van a hacer sus plantitas que lo hagan, ¿sí? Cuando las plantitas están todavía sin que las siembren o cuando ya están más robustas, porque primero con la descomposición bacteriana que va a suceder, las bacterias van a estar utilizando el nitrógeno y va a haber una baja de nitrógeno, pero después ya vamos a tener aprovechamiento de todo eso que se descompuso, que son las algas, y entonces sí va a poder florecer eso. La siguiente, por favor. Y entonces las extractos de algas también se utilizan como rocío foliar, como decía la maestra, es decir, lo utilizamos a nivel de la hojita en cultivos de flores, hortalizas y árboles. Entre ellos también se cultiva el papa, tomate, ciruelas, cereza, almendras y mango. Hace rato mencionó ella el chitomatito que quedó muy dulce. Chéquense cómo quedan estas, deliciosamente dulces. Y la aplicación foliar parece ser más efectiva por las mañanas cuando los estómagos están abiertos. Obviamente captan mejor lo que les estamos dando al líquido, que lo crezcan mucho más rápido, ¿no? Y aquí les tengo esta foto de sus compañeros y nosotros en una playita aquí de Zapote de Madero, cuando hubo una bajada, y pueden ver ustedes floración de parras, ¿no? ¿O qué color ven ahí? Para que vean que también tienen algas y parras, ¿no? Y muy buenas de cantidad. O sea, no piensen que si no tenemos el cloro y no tenemos macrocíclicos, pues ya no tenemos patas, ¿no? Hay otras patas no investigadas. De hecho, en el renglón médico, las patas son una maravilla, ¿eh? Ese es otro renglón. Entonces, en nuestro laboratorio la maestra mencionó que se han cultivado estos con cilantro, chile serrano, maíz y rábano, y en ellas se observó mejora tanto en la raíz, en el tallo, en la sopa, número de frutos y peso. No fue uniforme, los datos varían, porque los porcentajes de la harina que se agregó fueron diferentes, se probaron para saber, como ella decía, cuánto se necesita por hectáreas en los agresores, ¿no? Pero no olviden que estos trabajos son pioneros, es el inicio. Lo que sigue de aquí es una serie de estudios de otro nivel, pero ustedes son la base de ese trabajo. Si a ustedes les interesa realizar esto, lo pueden hacer. Tienen algas, tienen el mar por acá y tienen el conocimiento como para hacerlo. Si ustedes arrancan, nosotros nos van a seguir para los procesos que sigan incluyendo los químicos, ¿no? Y otras áreas, agronomía, con que no se puede trabajar, ¿no? No lo olviden. La siguiente. Bueno, este es un resumen de una plantita, que es lo que se obtiene de mejoras con lo que hicimos con las algas, ¿no? O sea, la mejora está en las hojas, por sus vitaminas, sus macronutrientes, los carbohidratos, aminoácidos, la raíz, con los
menores, ¿no? Los tallos minerales. Este es un resumen ahora con la planta que estamos consintiendo y cultivando. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, aquí, otra vez, insisto, sargazo, ¿no? La siguiente, por favor. Y miren estos habitantes hermosos. ¿Qué creen que son? ¿Qué son? Ay, por campos hermosos. Pero vean su forma. Se desarrollan entre sargazo y desarrollan su morfología típica, como si son los sargacitos, y los vemos en el sargazo, de la cantidad de ramitas y colores que tienen. Eso quiero decirles que en el sargazo viven muchos organismos como estos. La siguiente. Y vamos a este otro tema. ¿Sí? Cambiamos el switch. Aquí tenemos, ¿qué son las arribazones? Esa llegada masiva, tremendamente masiva, ¿no? A las zonas costeras, ¿no? De estos organismos. En este caso lo que se ve es parno, pero no nada más es parno, hay muchas otras cosas, incluyendo esos hipocampos, ¿no? La siguiente. Se depositan en las playas. ¿Qué es la cantidad en la playa? Vean. Pueden abarcar varios kilómetros, varias toneladas de biomasa. Ahí está uno de los culpables. Sargazos fluviales y sargazos blancas están descritos como especies de vida libre, ¿no? Que son flotantes, que tienen la capacidad de fragmentarse y seguir creciendo. O sea, que los y los niños no necesitan reproducirse sexualmente, ni tener un rizoide, ni nada que se le parezca. Andan a la deriva, pescan la luz del sol, fotosintetizan, sus filoides están diseñados para ello, sus aerocistos también. Entonces siempre ha vivido por ahí, lo que está sucediendo son cambios gracias a nosotros. La siguiente, por favor. Y entonces aquí están los más abundantes en estas zonas, ¿no? Natas, sujetas, ya que se parecen mucho. Uno tiene los filoiditos más delgadillos, otros tienen más gruesecitos y anchos, pero tan hábiles para flotar uno con otro. La siguiente, por favor. Un detalle, pero quiero también hacerles notar este detalle. Miren, ¿qué ven aquí? Esto que ven aquí es calcáreo. Estas son las casitas de los zoos. Otros habitantes zobentónicos que se asocian a ellos. Allá andan. Pero así como andan esos, andan las larvas de muchísimos otros organismos. Peces, moluscos, crustáceos, lo que quieran. ¿No? Entonces, su nombre científico es sargazo. El común sargazo, como lo conocemos. Sus filoides aerocistos le ayudan a flotar y se pueden fragmentar y seguir creciendo. Esa es habilidad personal de ellos. La siguiente pregunta. ¿Por qué llegan tantas? ¿De dónde vienen? ¿Solo llegan a México? ¿Se han preguntado eso? ¿Ya se respondieron? ¿Todos están enterados de lo que pasa? ¿Sí entienden el fenómeno? ¿Alguien ha leído eso? Pues les aviso que como biólogos ahí tienen un lugar de... Es debido a la contaminación, ¿no? ¿Vale? Es debido a la contaminación. Ahorita vamos a ver si tiene que ver con contaminación. No, nada más. Hubo un momento en el que hubo como muchos eventos de eso allá por Acapulco y por Estados, ¿no? Que hubo mucha alga verde, si no recuerdo mal, encontrada en las orillas de las playas. Bueno, ese en particular Parras es de este lado, en el Caribe. Sí, tienes razón. Algas verdes en el mundo hay muchas floraciones también. Sí. Esas urbas también les gusta mucho el material nitrogenado, chicos. Entonces, donde tenemos mucha contaminación por descargas, porque fíjense que lo que hacen los municipios y todo, tranquilamente hacen sus descargas directo al mar, ¿no? Y todavía hasta ponen sus placas para que nos digan que hicieron la obra muy bien hecha. Entonces, le echan todo el material nitrogenado que quieran, la verdad que ya tenemos floraciones ahí. Siguiente. Bueno, esto tiene que ver, primero veamos el Golfo de México. ¿Cómo lo ven? Parece una lagunota, ¿no? Díganme cómo tiene salida y entrada. Muy angosta, ¿no? ¿Qué significa la entrada y salida del agua en esa zona? Como que la circulación no es como para bien. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Estamos hablando de que nuestro Golfo de México tiene esa característica.
siguiente, por favor. Y esta es para que expliquemos esta situación un poco más de cerca. Tenemos compañeros de nosotros del Politécnico trabajando en Sisimán La Paz, que se dedican a trabajar con la NASA, nada menos. Que la NASA nos tiene mapeados, ¿no? Todo el Golfo y nos tiene mapeados en determinadas habilidades, temperatura, corrientes y todas las historias, ¿no? Trabajando con ellos han hecho también predicciones, ¿no? Predicciones a futuro de cómo están las cosas por allá. Les tienen bien sabido esto. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos estas flechitas que están por aquí, significan viento. Esta es la dirección de los vientos. Este es nuestro mundito. ¿Y dónde está nuestro golfo? Miren, acá estamos. Tenemos esta parte que es Islandia y más abajito tenemos a Irlanda, ¿no? En esta parte se dice, esta es la oscilación del Atlántico Norte conocida como la NAO para los masas y todos los demás. Sus datos hablan de que las corrientes tienen esta proyección que estamos viendo aquí, pero cambia a lo largo del año por la dirección de los vientos y por los cambios de temperatura que ustedes bien saben que suceden. ¿Qué pasa? Aquí tenemos aguas frías con presión atmosférica baja, presión atmosférica baja, temperatura baja y alta densidad del agua, es decir, son masas de agua frías que se desplazan más lentamente que las cálidas por su densidad y por esa presión atmosférica, ¿sí? Y esas están reaccionando el viento ahí. Esto que está en color ocre es mar de sargazo, más o menos por aquí está el mar de sargazo, esos sargazos que viven flotando en el desierto. Y acá tenemos las Azores, que están más abajito, que tienen alta presión atmosférica, alta temperatura, por lo tanto, baja densidad, ¿sí? Ya. Estas características hacen que estas masas de agua se muevan a mayor velocidad que estas masas de agua de arriba. Y tenemos una circulación meridional atlántica de vuelco, se dice. Esta circula de aquí a acá y se regresa. Viene de aquí a acá y se regresa. Esto le llama corriente de giro. ¿Qué está pasando? Que aquí hay más nutrientes también. ¿Qué sucedió? ¿Cómo va el cambio climático? ¿Qué nos está haciendo? ¿O qué estamos haciendo con el cambio climático? Porque nosotros hicimos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la temperatura? Va subiendo. Yo dije que acá está más frío. Si sube la temperatura, ¿qué es esa historia del frío? Empieza a cambiar. Vamos a tener más temperatura. Si tenemos más temperatura, ¿qué va a pasar con estas masas de agua que se movían lentamente? ¿No? Entonces resulta que este movimiento de estas aguas que estaba lento era más arriba, pero las masas de agua más móviles empiezan a desplazar más abajo. Y se mezclan aquí, miren, están llegando por el mar de los Sargazos. Y esta corriente que hace el vuelo que les estaba mencionando, lo hace, pero miren lo que hizo. Llegó y entró. ¿Quién está aquí? Nuestra península de Yucatán. ¿Qué tenemos ahí enfrente? Cancún, para empezar, ¿no? Entonces, chicos, esto es algo que va a ser cíclico, repetitivo. De aquí en adelante, el Golfo de México es como una laguna que recibió nutrientes toda la vida, porque ponemos hoteles, marinas, poblaciones y todos vendamos al mar, ¿no? Porque ahí se lava todo, ¿no? Y cultivos que tienen, como explicó la maestra, lixiviados que nos van a llevar nutrientes allá, ¿no? Y luego le damos movimiento al agua, levantamos todos esos nutrientes y pues los sargazos que están flotantes, pues felices de la vida, ¿no? Además de que los mueven más hacia el sur, van con más nutrientes. ¿Qué pasó? Lo que está sucediendo. Y yo hago hincapié aquí, porque esto que va a seguir sucediendo va a ser chamba para todos. Si ustedes se ponen a usar ellos, para allá va a haber necesidad de estudiarlos. En este momento hay mucha bloom de estudios y investigaciones en ellos, porque la cosa está terrible, terrible. Ahorita pueden oír que ya se compuso todo, pero no se compuso. Se bajó, pero va a volver a repetir. Y cada vez que repite, pues nos da unos sustos porque son instantáneas. Así es. Entonces, este es el dato de Agustín Sánchez, que es el que
comento que nos está dando esa información y dice que entre ellas se puede entrelazar con nosotros que hay norofitas y otras verdes, que también muchos habitantes de algas que son pequeñitos y son un grupo importante de algas aquí. También, como van arrastrando en la superficie, se llevan la muralla que continuamos echando, que plásticos, papeles, lo que saben que está usándose, y entonces han reportado que en esas animaciones hay mucho material de jeringas y cosas de uso médico. La descomposición entonces del sargazo que llegó a la costa, los organismos que están en él y el mismo sargazo, imagínense la descomposición de toneladas de eso, con todo y peces, tortugas, crustáceos y lo que quieran, ¿no? El olor. Aquí está el dato de CONAVE 2015. Se usó un análisis preliminar sobre la factibilidad de la monitoría de sargazo que arriba las costas del Caribe mexicano. Con sensores remotos lo hicieron, lo tienen y avisan, ahí viene, ¿no? Ahí viene, ¿sí? La siguiente. Entonces, son un valioso hábitat, como lo mencioné, y aquí hay algunos, ¿no? Pero se dice que el dato más impresionante es de los invertebrados, que son un número impresionante. O sea, las larvas de peces, de crustáceos, de mamíferos, de lo que llega a crecer y que son lo que consumimos, resulta que allá andaban los bebés, ¿no? Ya no los chutamos. Entonces, esto en 2014 pasó en Barbados, en 2011 en Brasil, en África, o sea, hay registros en muchos lados. Bueno, esa es su maestra ahí, entre las altas. Cuando fuimos con la doctora de CDL de nuestros alumnos, una de mis alumnitas me tomó la foto. Así estaban las cosas. Yo soy chaparrita, me llevaba la rodilla, pero estaba aquí intenso. La siguiente, 2015. Entonces dijimos que se enlaza con otras algas, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí tenemos a las tortuguitas. Las tortuguitas viven en esos arribazones, en esas zonas flotantes. Se llaman mantos y van flotando en el mar. Y ahí está el habitante y ahí las tortuguitas andan y vienen, ¿no? Son masas de palo doradas. Yo me traje uno de mis compañeros de COSUR porque, ¿qué creen? En 2015 que todo el mundo estaba paniqueado, el presidente pues le pidió a su gente que trabajara en ello. Los de CEMAR, de Secretaría de Marina, organizaron su evento, se generaron mucha gente para que trabajara. Y en Cancún se hizo una reunión impresionante también con ECOSUR, Semarnat, CEMAR, Pesca, UNAM, y todos nosotros nos reunieron para discutir esta situación. Muy interesante, pero la indicación que tenían era quitar las algas antes de que llegaran a la costa. Y si llegaban a la costa, quitarlas. Esa era la indicación, cero de lo demás, ¿no? Aunque les hicimos ver que esto era repetitivo, que no era ahorita, que va a seguir sucediendo, que tenemos que ver qué se iba a hacer con todo eso que se iba a recoger, ¿no? O esa recogida. Y pues por supuesto que nuestra compañía de COSUR dijo que lo que está sucediendo también es tomar uso de las playas y del mar. Así. Ahí está nuestro hermoso, ¿no? Refugio. La siguiente. Aquí está una notita que se la traje para que la lean. Estos fueron los del Universal en este momento de 2015, ¿no? Entonces digo que a lo que les interesaba a ellos era nada más quitar el punto. Y lo que hicieron fue quitarla con maquinaria, la llevaron a un lado de la playa y en los caminos y ahí se quedó. Y entonces, pues, por supuesto, los lixiviados, la descomposición se vuelve a integrar, ¿no?, al subsuelo. Pero chéquense que hay en el subsuelo, sí, la península de Yucatán tiene cenotes, no tiene ríos. Arriba, ¿no?, los tiene subterráneos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La siguiente, por favor. Este es nuestro sargacito de vara de calzones. La siguiente. Ahí están nuestras sargacitos. Sargacito. Miren los pececitos, miren, también ellos adquieren esta característica de sargazo. Este es específico también de ellos. La siguiente. Y este es lo que sucedió después, ¿no? Ahí está la recogida que llaman ellos y miren el tonelaje, ¿no? La siguiente. Vean la lancha. Es impresionante. Es una cosa horrible. Y los pobres pescadores, porque digo pobres,
¿Dónde creen? La siguiente. Miren nomás, abajo estaban las tortuguitas. La siguiente. Meten maquinaria. Entonces, los de COSUL, los de MAR, estuvieron casi peleándose con nosotros, contra todos los demás, porque les decíamos, no pueden meter maquinaria, porque hay zona de alimentación. Y pues no, porque lo que nos surgía era que los hoteleros y todo el mundo pues, querían que recibieran turistas, no podían con eso, ¿no? Entonces, se valora una cosa con otra y quien gana, ¿no? Los dólares. Miren eso. Casi le Este es un video que ahorita les comento, se trata de lo que hicieron los hoteleros y la gente del lugar. Es decir, hay asociaciones que están trabajando en la limpieza de las playas. Lanzaron una convocatoria y recibieron el apoyo como de casi 200 gentes dijeron todos contra Sargazo. Y se pusieron a quitar Sargazo. Sí lo quitaron, muchas toneladas. Vean cómo lo hicieron. Nada fácil la tarea, ¿eh? La máquina trabajando, triturando y retirando. Nada más vean la cantidad. Y cuando haya convocatorias, vayan a asomar y verán. Necesitan muchos brazos. Entonces, por si quieren alguna lista para fertilizarse, pues no más digan. ¿No? Entonces, nosotros les decíamos, sácala. Pero ahí donde tienen sus canchitas de gas, que no tienen espacio, hagan una planchita de cemento y pónganla a secar y empaquen, ¿no? Así paquitas amarraditas y guarden. Y esa la pueden mezclar para darle de comer a sus animalitos, ¿no? Para echarle a sus plantitas. Nosotros les dijimos a los pobladores de por ahí que tienen sus casitas, pueden usar los enjuagues y las ponen con sus plantitas. Cuando regresamos, tiempo después, una de las señoras que comentamos eso nos dijo que sus plantitas crecieron en la camilla. Pero miren eso, dura la chamba, ¿no? ¿Qué les parece? Una realidad y va a continuar siendo, ¿ya vieron por qué? ¿Verdad? Entonces tienen chamba, niños, tienen chamba. Así que arreglados en puertos que hemos desarreglado todos los demás. Y le pongo estrellas porque yo también consumo, ¿no? Yo también uso combustibles fósiles. Ya, no creo que sea una locura. Entonces, lo que yo quería comentarles rápidamente es estas circunstancias en donde tenemos la bondad de las algas que se están estudiando, ¿no? Para investigar cómo podemos aprovechar este sujeto importante y también la otra cara de la moneda, un problema serio que tenemos y que va a ser recurrente. ¿Sí? No podemos decir el año que entra, a mediados de año, no. Pero lo que sí podemos saber es que se está juntando y bueno, los de la NASA también nos va a decir a niño. ¿No? Pues gracias por lo que me está contando. Desafortunadamente no te hubiera contestado así, pero no. En los grupos que están trabajando en la zona de Cancún y aledañas, tienen grupos. Allá se fue mucha gente de empresarios, son los números unos en la fila. Ya en la última reunión a la que asistimos ya nos ofrecieron, ¿verdad? Pastillitas. Con Sargazo me están haciendo ladrillos, sillas,
Bueno, la gama de aplicaciones es amplísima, porque se les está buscando toda la posibilidad de aprovechamiento. Ellos sí tienen grupos de trabajo y hay varios. Tenemos compañeros en donde está Yolanda Freire, sí, y Daniel Obredo, si quería decirle David Román. Daniel Obredo y Yolanda Freire son un matrimonio de investigadores, así también, que trabajan en parte química principalmente allá. Ellos, junto con empresarios, junto con los de las zonas hoteleras, los de turismo, se van, porque en ese momento de la gravedad del asunto trabajamos para elaborar lineamientos, o sea, que se saque de cierta manera, que se deposite de cierta manera, etc., ¿no? Pero hasta ahí se quedó el trabajo. Lo otro sería lo de cómo lo hacemos después de que ya lo sacamos. Entonces la gente se dio al plan de ir a sacar el alga y aprovecharla de alguna manera. Entonces empezaron los ojos rojos y ahora ya hay permisos para sacarla y hacerla, porque ya todo el mundo agarraba y hacía las capsulitas de sargazo y bueno, lo que se les ocurra. Entonces ellos sí tienen allá en Cancún grupos de trabajo, de divulgación, elaboraron folletos para que la gente conociera quién era sargazo, de dónde venía y qué era lo que pasaba, porque se les fue el turismo, se les fue, o sea, cuando un turista se mete al agua y sale con arbolito de Navidad, ¿no? Así, con todo el sargazo encima, pues me voy a ronchar y me voy a enfermar, ¿no? Entonces se les fue, no le va a pasar nada, pero sí se necesita cuidar. Gracias. No la ganamos, la perdimos. Era demasiado dinero de por medio, demasiado. O sea, hay muchos habitantes que viven del turismo, entonces Cancún se muere si no hay turismo. Entonces la ganamos. Una de las cosas que dijimos es que no era basura, que era área de oportunidad, porque era lo que se manejó en la reunión. Y una de las cosas que nos dijeron es que era muy importante quitarla, porque también eran tóxicos, porque si se está descomponiendo, pues apesta y pues obviamente pierden todo contacto con el turismo, ¿no? Y ellos viven de eso, no puede suceder eso, ¿no? Y entonces dijimos que el problema es que no lo estaban haciendo correctamente. Les decíamos, sacan las algas, fíjense ustedes la cantidad de arena que sacaban. Cuando la máquina pasa, tritura, pero se lleva la arena. Y cuando levantan eso, se lleva la alga y arena. ¿Qué hay en la arena, chiquitos? Ustedes saben la biota de la arena. Y aparte la que llevaba el sargazo. Entonces trozaron ahí peces, tortugas, etc. Entonces va a pescar peor, ¿no? Pero no, más rápido. Entonces les dijimos que había que tener cuidado. Y ellos dijeron que ya habían hecho el programa de la retención del sargazo que venía flotante para que no llegara a la costa, pero lo rebasó. Aún con sus retentores pasaba. Y entonces le decían ellos que cuando sacaban el material para hacer la separación y trituración, que se fijaban que no hubiera animalitos, ¿no? Y por supuesto que me enojé, dije, a mí me vas a perdonar, pero me vas a decir con qué lupa de ojos revisaste que no iban invertebrados, ¿no? Porque ese es fundamental muchísimo animal, entonces no me puedes decir eso. Y entonces había un dato de los invertebrados que estaban ahí, pero les explico, no se podía. De hecho, en la reunión donde nos dijeron que estaban haciendo la línea también me molesté, le dije, por Dios, es materia orgánica, tenemos mucha gente en la costa muriendo de hambre con muchos problemas. Y es un área de oportunidad, es materia orgánica, hay áreas que se puede usar, que las usen todos. Y me dicen mis compañeros, déjanos Catalina, si ahorita urge que se use todo, pues déjanos que hagan las vídeos porque hay muchas toneladas y no se puede todo. Entonces, no, hija, no la ganamos ahí. Pero hay que trabajar, les toca a ustedes. No, les pasamos la estafeta.
Por supuesto. Ya impartimos los experimentos que estamos comentando son en casa. Un laboratorio, un chico hace una tesis, es en casa. O sea, es el chiquito. Yo les dije, y la doctora también se lo mencionó, de aquí hay escalada. O sea, la investigación es una base, ¿no? Este tipo de cuestiones y siguen otros pasos para llegar a la industria. Los europeos ya lo tienen, pero a mí no se salga, ¿no? Sus toneladas. Es diferente. Pero aquí ya nos llegaron las toneladas. Entonces, sí podemos usarlos. Y más, si tenemos en casa muchos problemas, literal, que no se van a quedar desanimados porque van a ser contra los resultados son muy buenos. Lo que hay que cuidar es no salinizar mucho el lugar, por lo tanto, por eso se aplica quitar un poco de las sales. Y todo lo demás que va a servir, y las bacterias van a hacer lo suyo, los honguitos, los virus, y todo este grupo biológico va a trabajar para ti, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? También tengo una duda. Para este caso que nos comentó que hicieron ese destrozo y había pues muchos desechos o partes de las algas, ¿no hubiera sido conveniente que las hubieran usado para producción de gas, ya que todo ese material se iba a descomponer y producir gas, que lo hubieran agarrado todo esto que venía mezclado, lo enterraran y usaran para depósito y generación de gas para combustibles o demás cosas, ya que es una solución más inmediata como ellos querían? No enterraron. O sea, lo que hicieron fue llevarse a otros lugares. Se establecieron, los de Marina establecieron depósitos, tenían sus mapitas y dónde debían depositar. ¿Sabes qué pasó? Cuando la gente iba con las toneladas de cosas en sus camiones, llegaban a lo más cercano, volcaban ahí, y cuando venía la cartera se regresaba por otra tanda porque les pagaban por tanda, ¿no? Pero tampoco los espacios que les dieron fueron suficientes. Y era la pregunta, Chacarito, te estamos hablando de un montón de toneladas, seguro. Era contra el reloj. Bueno, ahorita que hay un respiro, porque ahorita bajo la intensidad de eso, ahorita es cuando se puede trabajar en todo eso. Pues como ven, la investigación es así. Se investiga algo y terminamos en lugar de respuestas, más preguntas a trabajar. Si ustedes están iniciando estudios de esta naturaleza, aprovechen su energía, su juventud, su interés y lo que ya tenemos caminado. Úsenlo. Muchas gracias.